Hola, hola, preciosas. Pues llegamos en nuestro método cardial, llegamos al punto de la ciencia de los temperamentos. Así que la intención de esa clase grabada es traer la introducción, traer la base. Así que vamos a por ello. Vamos a empezar por la base. Que tú recibas ese conocimiento sobre ti es para que con él tú puedas empezar a reconocer cómo está esta alma que tú tienes ahí, ¿no? Esa alma extracorporal, ese algo que es extra espacial, que es a donde está realmente nuestra esencia, nuestra verdadera identidad. Los temperamentos son solamente un pequeño detalle de algo que viene de ese más allá, mucho más allá. Nosotras no hemos nacido para hacer una profesión, no hemos nacido para ser una función específica, hemos nacido para unirnos a esa verdadera identidad. Todo lo demás realmente no importa tanto. Tu trabajo, tus tareas en el día a día, no es tu objetivo final en la tierra, no es tu causa final como ya hemos visto. Puede sí que sea como un pequeño empujón, una ayuda que te facilite de alguna forma, de alguna manera, unirte a esa verdadera identidad. La ciencia de los temperamentos es para que tengas una herramienta más para entenderte más a ti misma mientras tú ocupas este cuerpo aquí. Es el baile o la articulación entre este cuerpo y tu verdadera identidad, que te va a llevar como resultado cuando articulas esas dos fuerzas, tu cuerpo, tu vida, tu estructura egoica, con tu verdadera identidad, como consecuencia natural te va a llevar a tener una mejor vida de pareja, una mejor vida profesional con tus hijos, con tu familia, con tus amigos. Vas a ser mejor ser humano para que nos podamos unir a esa esencia que muchos lo llaman yo superior o mente superior, pero aquí en el método llamamos yo profundo. Necesitamos ese conocimiento que es humilde, ¿no? Es ese primer paso de la ciencia de los temperamentos. ¿Por qué? Bueno, en algún momento de nuestra creación, de la creación humana, nos pusieron esa chispa o esa semilla de luz divina sembrada en nuestro pecho. Ya se sabe que el campo electromagnético del corazón es el más fuerte de todo nuestro sistema bioenergético. Él tiene un componente intuitivo. Hay muchos estudios, hay institutos en Estados Unidos que se dedican exclusivamente a estudiar eso que ya hemos visto un poco, que la llamamos coherencia del corazón, y que se ha comprobado que el corazón tiene un componente intuitivo, que él puede ir más allá, incluso descubrir cosas del futuro. A través de él nos llegan las informaciones del universo. Eso está ya muy demostrado y de ello habla la electrofisiología de la intuición. Si yo cuido la semilla que han sembrado en mí, esa por consecuencia natural va a florecer y va a dar fruto. Es eso lo que me une a mi verdadera esencia o a mi verdadera identidad. Eso es lo que me une a mi yo profundo. Los temperamentos se tratan justamente de esa semilla que hemos plantado en un terreno, porque vamos a ver, la calidad del terreno altera la calidad de la semilla, ¿no? O sea, yo necesito conocer al ser humano donde está la semilla divina que ha sido sembrada. Necesito conocer el terreno. Y es a través del conocimiento de ese terreno que nos unimos a nuestra verdadera identidad.
O sea, solamente a través del autoconocimiento, que es exactamente lo que estamos haciendo aquí, en ese viaje, en esa jornada. Y es lo que esa verdadera identidad, ese yo profundo, ya hemos visto, es lo que la mayoría de las religiones llaman Dios. A ver, es diferente sembrar una semilla en el desierto de Sahara que en la Amazonía, por ejemplo, es completamente distinto. Entonces aquí, con la ciencia del temperamento, en realidad durante todo el método ya estamos en ese proceso de estudiar el terreno, pero aquí vamos a profundizar un poco más todavía. Vamos a estudiar las características del terreno. ¿Que eres tú? ¿Que soy yo? ¿Y que son nuestros amigos, nuestros familiares? Tenemos un cuerpo, somos una forma en la materia, pero podemos vivir con el espíritu y así hacer la unión cuerpo, mente, espíritu. Ese cuerpo que tenemos está compuesto de cuerpo y alma. De hecho, el cuerpo está dentro del alma. La parte física, la parte cuerpo, está compuesta, tiene las pasiones o esos impulsos emocionales, ¿no? Que son nuestras tendencias humanas. Hay personas, por ejemplo, que tienen una tendencia más natural a irritarse con más facilidad, ¿no? Es el terreno que tiene esa tendencia. Otros quizás sean más introspectivos, más hacia adentro, a veces incluso más tristes. Otros se pueden desanimar más fácilmente. Todo eso es combustible que podemos utilizar de una forma maravillosa para entender quién soy yo y hacia dónde voy. Y ese es todo el propósito de lo que estamos haciendo aquí. No vamos al extremo de que soy un ser de luz, wow, ¿no? Ahí ya como se habla muchas veces en el mundo de la New Age, de la nueva era, ya soy un ser de luz que estoy ya en quinta dimensión, o la religión que hace todo lo contrario, ¿no? Que yo soy una caca y que me tengo que sacrificar todo el rato y que soy lo peor que existe, y necesito algo que me rescate, que me redima de mis errores. No vamos ni a un extremo ni al otro. No se trata de eso. Ni somos el puto amo, ni, ni tampoco somos, ¿no? La peor bacteria que existe. No nos vamos a encarcelar tampoco en yo estoy así y voy a morir así. Tampoco se trata de eso. Porque si hacemos eso, estamos creando un monstruo y olvidándonos de la grandeza de nuestra alma, la grandeza de nuestro espíritu. Y que es la unión con nuestra identidad superior, con nuestra verdadera identidad. La mayoría de las personas que tuvieron experiencias cercanas a la muerte, y en algún momento ya os he contado alguna aquí, suelen tener contacto con ese túnel de luz, ¿no? Con esa luz que llega al final. Esa luz en realidad es lo que somos realmente. Estamos conectadas a ella. Y tener ese conocimiento, ¿no? Integrar ese conocimiento en nosotras es algo que es liberador. Ahí está la verdadera responsabilidad que lleva a la verdadera libertad. Los cuatro temperamentos son la constitución mineral del ser humano. Es algo que no cambia. Es decir, tú naces con él y te vas a morir con el tuyo. Es una constitución ontológica. O sea, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que está en tu ser. Cuando se te ha dado el ser, se te ha dado con esa constitución. La pregunta es aquí, nos hacemos esa reflexión. ¿Eres libre? ¿Tú crees que somos libres al 100%? ¿Somos absolutamente libres como para elegir lo que es determinado por las circunstancias?
Bueno, dependiendo de tu respuesta, este va a ser el significado que tú vas a dar a los temperamentos. Tenemos la tendencia de justificar y encontrar excusas para explicar nuestras miserias y nuestros malos hábitos. También para descalificar los buenos hábitos y las virtudes que tenemos, nuestras o de otros incluso. Tenemos la tendencia de utilizar herramientas en nuestro favor, consiguiendo excusas para nosotras mismas. Si vas a usar los temperamentos y todo lo que vamos a ver aquí en el método de esa forma, entonces que sepas que estás corrompiendo la dignidad tuya y el propósito del método. Tú eres dueña de tus acciones. Necesitas tener esa pura convicción de que tienes la libertad de tomar la elección final siempre. La responsabilidad tiene una profunda relación con la libertad, porque si eres libre para elegir actuar bien o mal, vas a responder por esa actuación. Por eso hay una profunda relación entre libertad y responsabilidad. Cuanto más aumenta, crece tu sentido de libertad, también más aumenta tu sentido de responsabilidad. Pero entiende que responsabilidad no tiene que ver con peso o con seriedad. De hecho, que más actúo desde mi libertad, más responsable soy y más alegre y plena me vuelvo. Es la paradoja. Vemos muchas personas que dicen que son absolutamente libres, no se reprimen de nada, ni tienen límites. Estas personas en realidad no son las más libres. Ellas son moldeadas por el medio, por las circunstancias, porque actúan a partir de sus instintos. No tienen ningún tipo de responsabilidad que les impida hacer una mala acción, por ejemplo. Son personas donde las situaciones deciden por ellas y no son ellas que deciden las situaciones. Son puro instinto, son apetitos sensibles lo que les mueve realmente, los impulsos emocionales, lo que ya hemos viniendo viendo a lo largo del método, el drama, ¿no? Esa forma de vivir desde los cinco sentidos. Las personas con principios que deciden por algo que tenga un sentido final, por algo mayor que los instintos, que los vicios, que los apetitos, son realmente las personas libres, porque son libres para elegir, no están presas en el reino de la materia, en el reino de los instintos, en el reino de la reacción, en el reino de la sobrevivencia más básica, ¿no? Relacionada a nuestra parte más animal. Si vas, si- y eso es importante. Por eso esa base es fundamental que tengamos. Si utilizas los temperamentos para justificar tus elecciones malas, entonces estás solamente en el mundo de la materia. Cuanto mayor es el victimismo en las personas, menor es el sentido de responsabilidad, con lo cual, por consecuencia, son menos libres y susceptibles al medio, susceptibles a lo que ocurre fuera, ¿no? Y aquí, cuando hablamos al principio de todo sobre la histeria colectiva, susceptibles a dejarse arrastrar por la masa. Cuando somos víctimas, el entorno decide por ti. Si yo soy víctima, el entorno decide por mí. Entonces, soy absolutamente manipulable a través de mis instintos. Y paremos a pensar un instante aquí, chicas. Esa es la mayor manipulación que hay, mirar la sociedad. Y cada vez más, porque la gente va cada vez más a un estado de victimismo.
cada vez más a un estado de infantilidad, transfiriendo la responsabilidad para otros. Los temperamentos y la personalidad son diferentes y lo vamos a ver aquí. Los temperamentos forman parte de este material previo de donde se va a construir la personalidad. Es un aspecto de tu personalidad. La ciencia de los temperamentos al principio es un conocimiento muy humilde porque no es tu personalidad, no es lo principal, de lejos es lo principal, pero es esa base, ese fundamento de donde va a partir tu personalidad, va a partir de este centro. Por encima de esto hay una serie de capas que son tus traumas, tu educación, hemos visto la neurosis, tu biografía. Y en este recogido, en este camino de la personalidad, vas añadiendo muchas cosas que van siendo integradas en ti. Pero el temperamento, ese centro, nunca va a dejar de existir. Esa es una constitución nuestra, en el momento del nacimiento ya está ahí. Entonces es lo más estable y seguro que tenemos en nuestra personalidad. Esa ha sido la base. Ahora vamos a la segunda parte, que es la introducción poética y simbólica. Pues sí, entremos ahora en la introducción simbólica y poética de los cuatro temperamentos. Vamos a por ello. La ciencia de los temperamentos es una tipología que es tan antigua como Hipócrates, el padre de la medicina, a época de los griegos, y Galeno, y es tan antigua como la propia existencia misma de la naturaleza. Para adentrar en ese mundo de esa ciencia, debemos de tener una mirada distinta delante de lo que llamamos realidad, delante de la naturaleza y de lo que está alrededor nuestro. Esa mirada distinta es lo que nosotros llamamos de ciencia simbólica, que es lo que está por detrás, que es lo que esconde la realidad que vemos. Tenemos, y aquí os hago una invitación, que tenemos que borrar por un momento de nuestras mentes la mirada cientificista que nosotras hemos heredado de la cultura de una manera general, que nuestros padres también han heredado de la generación anterior. Pero queremos apagar por un instante esa mirada cientificista, que es una especie de un ojo cínico, distorsionado, fragmentado de lo que de hecho es la realidad. Ese ojo pretende encontrar respuestas buscando explicaciones racionales para todo o buscando lógicas para todo. Esa es la mirada cientificista. Eso no es malo, todo lo contrario, está bien, ¿no? Pero es verdad que amputa, corta, quita lo que es la realidad, limita la realidad misma, que va mucho más allá de esa mirada lógica y la irracional. Entonces, esa es la invitación para que podamos adentrar a la ciencia de los temperamentos y de verdad que nos atraviese, que entre nosotras es reducir, ¿no? Borrar la mirada cientificista, esa mirada que quiere buscar la comprobación científica para todo. Y aquí hay una poesía de una poeta brasileña que se llama Adélia Prado, que ella dice, de vez en cuando Dios me quita la poesía y cuando yo miro la piedra, solamente lo que veo es piedra. ¿Qué te parece esa frase? ¿Qué te dice? Para un minuto, reflexiona. De vez en cuando
Dios me quita la poesía y cuando yo veo la piedra, solamente lo que veo es piedra. El mundo en general en que vivimos hoy ha perdido la visión simbólica. La visión científico-cartesiana ha quitado la visión de las cosas más profundas. Mirar la piedra y ver solamente piedra es una lesión en el alma. Es como una especie de abismo en el horizonte de nuestra conciencia. Lo vemos mucho en el arte actualmente, ¿no? Cosas literales, cosas sin simbología, que no significan realmente nada. Más allá de la piedra, de su presencia material como piedra, la piedra tiene otros significados. Y esto es la simbólica. Es una ciencia muy amplia, ahí es muy profunda, muy amplia. Y aquí con los temperamentos vamos a traer un trocito de lo que es. Pero de eso se trata. La piedra es una señal, ¿no? Además de ser presencia material de piedra, ella es señal de qué? De solidez, de obstáculo, de incomodidad, de seguridad. Es un símbolo de una de las cuatro dimensiones de la naturaleza. Las cuatro dimensiones de la naturaleza: fuego, agua, aire y tierra. La piedra es tierra. La piedra es todo eso y mucho más. La piedra es presencia. Es que es maravillosa, a mí me encanta, sí, yo espero que estéis sintiendo lo que yo estoy sintiendo, porque es, y eso que estamos apenas empezando, ¿no? Porque lo mismo, esa misma mirada, ese mismo ajuste en la percepción, pasa también con las personas. Si no abrimos nuestro ojo a ese tipo de mirada, vamos a ver personas solamente como una pelota, una bola de carne, huesos, tejidos, sangre, pesadilla, cuando en realidad cada persona es presencia de algo. Y eso es precioso. Los temperamentos son una excusa, son un pretexto para que tú empieces a mirar, a ver a tu hijo, a tu pareja, sea que sea la persona que tienes a tu lado, y encontrar esa presencia de algo que no es solamente piedra. Ver a las personas y ver solamente piedra en ellas es uno de los mecanismos de irritación porque nos estás viendo, no estamos viendo lo que hay por detrás, la presencia que representa en el momento en que estamos interactuando con esa otra persona. Y es uno de los mecanismos de irritación, de molestia, ¿no? Nos quedamos en la superficie de lo que es solamente lo que es material. El 90% de nuestros problemas en la vida ocurren porque solamente vemos piedra, en, en vez de tener esa mirada más profunda de la realidad. Y eso nos perturba, provoca una perturbación muy grande, nos quita la calma, la alegría, la esperanza, el gozo de la vida. Y eso ocurre 90% de los casos porque estamos sin esa poesía. Cuando nos pasa algo, por ejemplo, ¿no? La expresión del alma, cuando nos pasa algo y somos capaces de transferir esa emoción hacia un poema, un dibujo, una canción, una expresión corporal. De eso se trata. Cuando cierro, ¿no? Os cuento un ejemplo: he cerrado una relación y en ese cierre, porque había un duelo muy profundo, ¿no? Y todo ese sentir, toda esa, ¿qué hago con todo eso? Y me sentía irritada y me sentía molesta, ¿no? Había esa perturbación en mí y no sabía qué hacer con eso. Y se me quitó solamente con el hecho de
escribir una poesía con respecto a esa historia. No se tiene que enseñar a nadie. Eso se puede quedar como algo personal, pero el alma tiene espacio de expresión. Y esta ciencia, ¿no?, que vamos a aprender aquí trae esa mirada profunda, multidimensional, delante de lo que es la poesía que existe en todo lo que ha sido creado. Eso es la simbólica. Nosotras somos presencia de algo. Esa es una palabra muy recurrente en el método, ¿no? Que estamos siempre trayendo. Busca la presencia, estate en presencia, conecta con la presencia. Y no es casualidad que aquí dentro de la ciencia de los temperamentos eso se intensifique todavía más. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación, ¿no? Cierra los ojos un instante y quiero que imagines que estás caminando por una calle y ahí más adelante está tumbado sobre la acera un pitbull, un perro de estos, ¿no?, fuertes. Y está ahí tumbadito en la acera, no hay nadie con él, está solo, no lleva bozal. ¿Qué es lo que tú haces? ¿Por qué harías eso? Por ejemplo, no, seguramente alguna de vosotras ha dicho, yo me cambio de acera o yo vuelvo a de donde he venido, ¿no? ¿Por qué harías esto? ¿Por qué huirías del perro? ¿Cómo sabes que el pitbull te podría morder? Bueno, cuando miramos hacia cualquier cosa material, esa cosa nos informa de lo que ella puede o no hacer. Hay algo en ese pitbull, en ese perro, que nos está informando. Él abrió una posibilidad. El pitbull te está informando de que quizás él te puede morder. Otro ejemplo muy sencillo y muy fácil de entender es el bolígrafo, ¿no? Yo tengo uno aquí. Cuando yo miro a un bolígrafo, ¿qué es lo que él me informa? ¿Qué me está diciendo el boli? Sobre todo si yo miro esa parte, ¿no? Quizás si yo lo miro así, mm, no sé muy bien, pero si yo miro aquí, esa parte que es a donde está completamente vinculado con su función, inmediatamente yo sé que el boli me está diciendo algo, me está informando algo. Las cosas materiales en ese mundo se nos presenta delante y se presentan como lo que ellas son de hecho, es decir, un conjunto de átomos, es verdad, ¿no? En nuestro caso, células, tejidos, sangres, átomo. En el caso del boli, plástico, tinta, metal. En nuestro caso, y en el caso de todo, frecuencia, vibración, pero también se nos presenta también como con el todo lo que eso puede ser y hacer. Todo el conjunto de posibilidades de esa cosa material. Una de las cuatro causas, ¿no? En la causa formal, ese que era a donde está el conjunto de posibilidades de ese ser. Y eso, chicas, es un gran cambio en la percepción. Es una ampliación tremenda, es una expansión tremenda en nuestra forma de mirar la realidad. Un niño llora y el niño es aquello, es un niño, átomos, células, tejidos, caca, ruido y todo eso, pero él es eso y todo lo demás. Ese niño es eso y es un adulto posible con todo lo que él puede llegar a ser, con todo el conjunto de posibilidades. Y esa es una forma de orientarnos en el mundo, ¿no? Porque nosotros somos orientados por la virtualidad de las cosas, no solamente por lo que la cosa
es materialmente, sino por su potencial, por la potencia que tiene. La virtualidad de las cosas es todo lo que esa cosa puede ser, a lo que ella puede transformarse, el potencial del hacer, ¿no? Esa es la realidad de las cosas, ¿no? Y yo he buscado en la RAE el significado de virtud, ¿no? Que virtualidad viene de virtud. Y virtud tiene, el que tiene, exactamente así como está en la RAE, que tiene virtud para producir un efecto, aunque no lo produce de presente frecuentemente en oposición a efectivo o real, pero tiene la virtud de producir eso. Entonces, un ejemplo, volvemos al boli. Cuando cogemos un bolígrafo, no solamente tenemos en las manos un trozo de plástico, estamos cogiendo la función del trozo de plástico. Cuando yo muevo, el boli para escribir, estoy haciendo una apuesta de que ese boli va a soltar su tinta. La orientación en el mundo siempre es así, es de esa manera. Estamos todo el rato apostando que las cosas no son solamente materiales. El propio mundo de las ideas es así. Apostamos también que las cosas tienen una función, son presencia de algo y hacen algo. Y cuando tenemos problemas con alguien o de dinero, por ejemplo, podemos decir que las cosas están así, pero ellas son mucho más que eso. Cuando yo tengo un problema personal, un trauma o lo que sea, o estoy pasando por una circunstancia difícil, por un momento difícil, yo puedo decir que las cosas están así, pero que ellas son mucho más que eso, que yo soy mucho más que eso. Yo soy mucho más que mis circunstancias. Lo mismo para alegría, el éxito. Estoy en un momento estupendo, las cosas están así, pero sigo siendo más que eso, ¿no? Tampoco podemos dejarnos perturbar nuestro espíritu apegándonos, porque también va a pasar. Ese es el aspecto fundamental de todo lo que es material. Todo lo que es material está en dirección a perecer de cierta forma, o se rompe, o con el tiempo se pierde, se muere. Existe una otra dimensión, un otro lugar donde nuestra historia ocurre, donde ocurre nuestra vida realmente. Y ese sitio, ese lugar esa dimensión no es material. Ahí venimos, ¿no? Esa pregunta que nos encanta tanto por aquí, que es, ¿quién eres tú? ¿Cuál es tu respuesta a esa pregunta? No es, ojo, que no estoy preguntando lo que eres, sino quién eres. A esa altura del método, quizás ya se han abierto espacios donde se puede encontrar mejor esa respuesta. Al final, ese es el gran objetivo de ese método. Pero tú eres tu historia y lo que has sido y lo que estás siendo. Tú eres lo que has hecho y lo que estás haciendo ahora. Pero no solamente eso, sino que tú eres presencia de algo. Entonces, en eso, ¿a dónde aparece el quién? En el cuerpo. Y ahí volvemos a hacer esa misma reflexión que ya la hemos hecho antes. ¿De verdad creemos que somos nuestro cuerpo? Mirando al cuerpo, ¿crees que es posible decir quién es, no? ¿Quién es María? ¿Quién es Pilar? ¿Quién es Marisol? ¿Quién es Esther? ¿Quién es Iraida? ¿Quién es Jennifer? ¿Quién es Marta? ¿Crees que mirando al cuerpo podemos contestar esa pregunta?
O tendríamos que mirar en otra parte, una parte oculta quizás, instalada dentro de ti y solamente en ti, dentro de tu corazón, dentro de tu centro cardíaco, de tu centro del corazón. La verdad es que este quién, él es inaccesible de cierta manera a cualquier persona ajena que conviva incluso con nosotros, con nosotras. Porque nuestro quién total o ese quién yo soy puede conocerse solamente a través de Dios, por Dios plenamente y parcialmente por ti. Entonces, ¿dónde está la historia de tu vida? La historia de tu vida está pasando delante del observador omnisciente, de la observadora omnisciente, que es eso que llamamos aquí del yo profundo, yo superior, mente superior, Dios, universo, fuente, ¿no? Y ahí ya entramos en lo que es la jerarquía espiritual, pero lo más cercano que tenemos a nosotros es nuestro yo profundo, nuestro yo soy. Entonces, nuestra vida está pasando delante de los ojos de ese yo profundo. En árabe, el ser humano, hay una expresión en árabe para el ser humano que se dice insan, que significa que es aquel que se olvida. Definieron al hombre, al ser humano, como un animal racional, pero en realidad el ser humano es aquel que se olvida de lo que es esencial sobre todo, porque nuestra mente, como no volvemos a repetir, es fragmentada, tiene tantos aspectos y tantos trocitos que nosotras necesitamos un esfuerzo para recordar. A veces no somos capaces de recordar lo que yo me he prometido a mí misma ayer, ¿no? Necesitamos un esfuerzo para recordar, para ser recordado, ser recordada, un esfuerzo de atención en el corazón, para que podamos de verdad insertarnos, adentrarnos en esa vida y pasar de alguna manera, ¿no? Y de alguna forma, de alguna manera más atentas para que no se borre de nuestra conciencia ese quién soy yo, solamente puede contestarse delante de esa mirada que ve más allá. Espero que estéis acompañando, que estéis entendiendo y si no, vaya apuntando las preguntas y en la sesión en directo vamos hablando, ¿no? Aclarando las dudas. La ciencia de los temperamentos es como un faro, es el comienzo, un comienzo humilde y para nada es la ciencia más importante para el autoconocimiento. Y tampoco es para que tú encuentres el sentido de tu vida o para que tú encuentres tu eje, tu narrativa, tu vocación. Tampoco es eso. Es una ciencia simple, sencilla, casi banal, pero que en los tiempos que estamos viviendo, donde somos banales y nos olvidamos, es muy necesaria. Esa ciencia nos marca, ¿no? Es como un faro, marca ciertas directrices, ciertas direcciones, es como un faro, como balizas muy claras que te van a ayudar a contestar al respecto de este quién. Cuando todo está muy complicado y estás pasando por problemas o por momentos duros, difíciles, la ciencia de los temperamentos nos vuelve a ubicar. Ella reubica nuestra mirada para una característica mineral, o sea, algo que no cambia en nosotras.
Si tú eres del temperamento flemático, te has nacido flemático, flemática, y te vas a morir flemática. O has nacido como melancólica y serás melancólica hasta el último día de tu vida. Esa ciencia nos da cierta seguridad, nos da estabilidad, sobre todo para contestar ese quién. No es el temperamento que te hace elegir tu historia o cómo vas. No es el temperamento que hace elegir qué es lo que estás dibujando en el cuadro de tu vida, qué historia estás contando a través del cuadro de tu vida. Hay muchos elementos, ya hemos visto rasgos del carácter, la familia, la pertenencia, la cultura, la sociedad, ¿no? Hay muchos elementos en juego, también tu voluntad, tu consistencia, tus circunstancias. Los temperamentos son el puerto seguro para volver siempre que se nos olvida lo esencial, quién soy y hacia dónde voy. Ese recordatorio amoroso, es un recordatorio lleno de cariño y con eso armonizar las dos cosas, el secreto de la vida y no mirar tanto ni a una cosa ni a la otra, ni a lo material y ni tanto a lo trascendiente, que es justamente el secreto de la vida, es justamente armonizar esa articulación entre esas dos fuerzas, ¿no? El mundo material, nosotros como cuerpos materiales y todo lo trascendiente que hay más allá. La ciencia de los temperamentos empieza a darnos elementos de estabilidad. El boli, el bolígrafo, cuando tú lo coges, él es el bolígrafo y todas sus posibilidades. Imagínate, ¿no? Todo lo que se puede hacer con un bolígrafo. Yo puedo escribir una carta de amor, escribir una carta de despedida, firmar un documento que me va a cambiar la vida para siempre. Yo puedo contar mi historia. Yo puedo redactar un poema, una poesía. Puedo empezar a escribir un libro. Imagínate en esa puntilla, aquí, en esa aquí, la cantidad de posibilidades que hay. Imagina, mira la historia atrás, todo lo que se ha escrito en la historia humana. El boli, es la materia, es el plástico, pero también es todo eso. Además, hay un aspecto interesante porque el boli fue creado por alguien. Entonces, la creación no solo tiene que ver con hijos o con Dios, porque la verdad es que nosotras estamos creando todo el rato. El boli antes no existía, pero ahora aquí está, delante de nosotras. Ahora él existe. Un dibujo, tu hijo, la silla, las cosas no existían, pero en algún momento existen. Tú antes no eras, pero ahora tú eres. Y ahora nosotras somos aquí juntas. Ese es el verbo ser. Nosotras tenemos materia, pero también tenemos esto que está por encima de la materia. Todas las posibilidades esenciales, ese punto cero de donde puede partir todo, ¿no? Cada cosa tiene sus posibilidades propias. Y cada cosa que antes no era y ahora es, esa cosa tiene un ser, ¿sí? Este ser es una intención más que cualquier otra cosa. Cuando yo creo el boli, tengo una intención. Ese boli lo he creado para algo y se creó de un cierto modo, de una cierta manera específica y guarda características de la persona que se lo creó. Otro podía haber creado un boli, ¿no? Ese, con un color negro, una tinta roja.
pero ¿no? Haciendo el juego de que yo he creado ese boli con esa, ¿no? Con esa, la parte donde guarda la cinta amarilla, transparente, con un color rojo. Son aspectos de mi creación en lo creado. Son las características del creador en lo creado. Eso algo va más allá de un rasgo físico. Las cosas tienen una relación de ser. Hay una cadena del ser. Las cosas solo son porque hubo uno antes que con cierta intención ha creado esa otra cosa. Y eso es así para todo. Las cuatro causas están en todo. Conexión entre causa eficiente, creador y criatura como mínimo es una relación de ser o de la cadena de ser. La cadena de ser puede ser todo el linaje familiar, la cadena de ser los planetas de nuestra galaxia, las dimensiones, como aquí ya, si ya entramos en la metafísica, las dimensiones están en la cadena del ser, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, y hay muchas hacia arriba. Ellas son creadas de una cierta manera y son de una cierta manera. Los temperamentos están dentro de esa propuesta de ciencia simbólica y es ella la que se propone a estudiar propiamente las relaciones entre los seres. La ciencia simbólica estudia la cadena del ser. Entonces, si por ejemplo he tenido la intención de crear un teléfono, él ha salido de mi oficio, de mi ingenio, de mi conjunto de posibilidades. Hay algo de mí en ese teléfono. Está asociado a mí simbólicamente. Está bajo mi ser en la cadena del ser. Al igual que los hijos, como he dicho, el linaje, que tus hijos tienen algo de ti. La ciencia simbólica es como medicina para el desamor, para ese amor cuadrado delante de esa realidad tan dura, tan seca. Es un intento de restaurar esa mirada más profunda de la conexión entre los seres. Por ejemplo, cuando yo digo que eres flemática, digo que dentro de la cadena de tu ser tienes la presencia del agua. Hay una conexión entre tú y el agua, una relación simbólica. En ti aparece el mismo verbo de la manifestación del agua. La piedra, ella comunica a un nivel material. El primer nivel es el material, un conjunto de aglomerados estáticos, que es la primera frecuencia. En el segundo nivel, la piedra es también un conjunto de posibilidades. Lo que la piedra puede ser: símbolo de seguridad, símbolo de incomodidad, símbolo de obstáculo, símbolo de algo místico. Existe un tercer nivel de comunicación de la piedra, que es el nivel del ser. La piedra es presencia, símbolo o presencia de tierra. Entonces, todo lo que es material, todo lo que existe, tiene por lo menos estos niveles de comunicación: materia, conjunto de posibilidades, y todo lo que es presencia material tiene un verbo. Entender la realidad, entender eso, es insertar en nosotras ese conocimiento. Hay una correlación simbólica con los elementos materiales fundamentales. Hoy en día, con el exceso de información que existe, que tenemos, necesitamos ese tipo de conocimiento más que nunca, porque nos da la capacidad de que en medio del caos
puedes encontrar 4 puntos seguros de que te van a dar la contestación, te van a contestar, te van a responder las cuestiones fundamentales, la parte del ser que te puede llevar a la expansión, a la plenitud, de encuentro en el sentido mismo de nuestra vida. Seguramente, si lo cogemos bien, no, si lo absorbemos bien, nos va a ayudar a caminar en dirección a nuestra verdadera identidad. Esa es una herramienta poderosa para eso. ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el beneficio para una misma? Eso, aprender eso. Aparte de lo que acabo de decir, ¿no? Que nos va a ayudar a caminar hasta nuestra verdadera, perdón, nuestra verdadera identidad. Volvemos que ese tema en la ciencia de los temperamentos es como una excusa, ¿no? Es una excusa para observarnos a nosotras mismas y a las personas que nos rodean. De verdad, pero observar de verdad. Es una invitación para el amor, para la compasión, porque cuando te observas y observas a los demás con ese ojo, con esa mirada distinta, con esa mirada simbólica, ese ojo simbólico profundizado, tenemos más paciencia entre, entre muchas otras cosas. Y una de ellas es paciencia. Tenemos más comprensión. Entendemos que esa persona es manifestación de ese aspecto material fundamental, ese elemento, porque ella tiene que ser así, porque toda la estructura de la realidad necesita que sea así. Al estudiar los temperamentos hacemos un ejercicio de humildad. A veces pensamos que son cualidades o virtudes que hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida, cuando en realidad quizás solamente sea un aspecto innato de tu temperamento, no es nada así de otro mundo que tú hayas desarrollado, ¿me entiendes? Sino que viene de tu molde inicial. Ya viniste con ello, ya tienes ya de fábrica, ¿no? Porque a través de ti habla el verbo de la tierra, del fuego, del agua, del aire, dependiendo de tu temperamento. A veces, por ejemplo, un sanguíneo, que es aire, se crece, ¿no? Llena el pecho y dice, Jolín, soy muy bueno en lidiar y en entenderme con gente complicada, porque yo no guardo rencores. Pues en realidad él no ha tenido que desarrollar nada para tener esa capacidad, porque ya viene natural de su temperamento. En realidad no es una expansión suya, sino que es innato. El colérico, ¿no? Que se felicita ahí como, por sus actividades, por las cosas que es capaz de hacer, de lograr, su determinación, su liderazgo fuerte, de su perseverancia en la dificultad, pero tampoco ha tenido que desarrollar nada. Son cosas naturales de su temperamento, son rasgos naturales de su temperamento. ¿Me entiendes lo que quiero decir aquí? Por eso aquí es una invitación para que seamos humildes, que hay cosas que ya venimos, ya traemos ya de fábrica, que es innato en nosotros. Es una invitación para que también nos pongamos en nuestro sitio, humildes, y que empecemos a trabajar en aquello que de verdad es difícil para nosotras, que de verdad tenemos que desarrollar, que quizás sea el opuesto de nuestro temperamento. Además, vamos a mirar a los demás con otros ojos, entendiendo que muchas veces lo que pensábamos que eran defectos de esas personas, ¿no? En caso de los coléricos, por ejemplo, ya vais a entender quién son los coléricos. En realidad son cualidades que no están muy bien direccionadas. Vamos a comprender mejor a los demás. Ya hemos entendido que no funcionamos de igual manera
que a otros. Cada una somos una y cada uno tenemos, ¿no? Una forma de ser. Sin embargo, compartimos un cierto tipo de funcionamiento parecido con otras personas. La raíz simbólica de eso son los temperamentos. La simbólica es la ciencia que estudia la correlación entre los seres. Todo lo que miras tiene un cierto símbolo de algo, de aquello, y los símbolos son manifestaciones de un ente, de un objeto, de un elemento, de un ser específico, como él se manifiesta en el mundo y qué verbo pasa a la gente. Eso es un símbolo. Existe una realidad simbólica detrás de todos los seres, o sea, no podemos mirar la materia y ver solamente materia, volvemos a lo mismo. No podemos mirar a la piedra y ver solamente piedra. La piedra, así como las flores, entre otras cosas, nos comunican algo, pero, pero esa experiencia solo puede existir cuando hablamos de este observador omnisciente, que es el estado de presencia, de contemplación, porque ahí no estamos juzgando, sino solamente contemplando la realidad y viendo a través de ese funcionamiento. Esa contemplación a este, contemplar al observador omnisciente contemplando, ¿no? ¿Os acuerdas del ejercicio? Observar al observador es algo que realmente no hemos sido educados para hacer. Pero cuando hablamos de la materia, necesitamos hablar de cómo esta materia comunica algo. La astrología es, yo creo que de toda la ciencia simbólica, la astrología es lo que más se conoce. La astrología, olvidaros de la astrología predictiva, olvidaros de todo el rollo horóscopo, no tiene nada que ver con eso. La astrología real, clásica, ella es una manera de entrar en la ciencia simbólica. Los pueblos del pasado, ellos partieron de la idea de que las cosas naturales presentes en el mundo y que siempre han estado aquí son inteligibles de cierta forma, es decir, que a través de ellas se pueden extraer informaciones. Son símbolos que iluminan otros símbolos. A partir de la información de ellos en el pasado, conseguimos sacar conocimiento sobre otras cosas y las cosas que están aquí en este momento. Cuando vas a los estudios de los hallados arqueológicos, de los símbolos arqueológicos, hasta hoy estos símbolos nos están comunicando algo. Estos entes perennes, ¿no? Que son los elementales, que son estables, que tienen un ciclo, forman una, forman una especie de funcionamiento, un patrón en el que podemos confiar y que nos dice muchas cosas a través de ese patrón. Cada objeto que observamos puede servir de modelo para iluminar otros objetos, otras cosas, y a partir de los símbolos que comunican para nosotros. Esto es mucho más fácil con los entes que son estables, las estaciones del año, los elementales de la naturaleza, los ciclos de la luna. Todo eso son símbolos de algo, está comunicando algo. Y porque nosotras somos seres inestables, basarnos en nosotras mismas para hacer una comparación e intentar saber cómo somos o quién somos, es una gran ilusión que no nos va a llevar a nada. Entonces, lo ideal es utilizar, ¿no? Es que nos basemos en hechos estables externos, que son estables desde que el mundo es mundo. Y así es mucho más fácil conocernos. No sé si me estáis entendiendo aquí. Cualquier cosa ya sabéis, apuntar y hacer preguntas.
La ciencia de los temperamentos se basa en los símbolos de los elementos de la naturaleza. Es una inteligencia. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el temperamento realmente? El temperamento no es una ciencia contemporánea, moderna, no es genética, no es adivinación, es una conversación simbólica y por eso es lo que hay de más sólido cuando hablamos de ese tipo de autoconocimiento. No es un fenómeno, no, o sea, algo propio de un grupo, de un conjunto de personas. No, es una ubicación simbólica muy precisa, muy exacta. La introducción que hemos hecho hasta ahora fue para empezar a ubicar la mirada y nuestro espíritu en un lugar de calma. Una calma que solamente te va a dar el ser, que muchas de vosotras lo estáis experimentando. Si no tenemos la seguridad de que las cosas son, si todavía no hemos tenido la experiencia del ser o de la presencia total, pues por supuesto que vamos a vivir desorientadas, afligidas, perturbadas, porque no habremos todavía encontrado ese punto del que nace la acción que construye la personalidad y las relaciones en este mundo. Y los actos que surgen de un centro fragmentado, vacilante y frágil, serán también fragmentados, vacilantes y frágiles, sin consistencia, materiales. ¿Por qué crees que hay tanta gente débil y sufriendo en nuestro mundo? Y cada vez más. Personas que miran con tristeza sus vidas y ante la realidad que se les presenta, no encuentran nada que sea realmente de ellas mismas. No reconocen su propia vida. Ese drama ha sido reflejado por la escritora Brownie Aware, una escritora americana. Ella es experta en cuidados paliativos y enfermos terminales. Ella ha hecho un libro que es una compilación de la lista de los 5 principales arrepentimientos que tiene la gente antes de morir. Y adivina, quizás ya hemos hablado de eso en el taller, hablamos de eso. Adivina cuál han sido los principales arrepentimientos. La gran mayoría de la gente miraba hacia atrás y no reconocían sus vidas. Esa, ¿no? Ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Vamos a ver, chicas, eso es lo mismo que decir, yo me arrepiento de haber sido yo. Es muy fuerte. Es querer ser otro yo o porque yo no he sido realmente quien soy, ¿no? Y aquí tenemos que ser humildes, de verdad. Tenemos que ser realistas y humildes y hacerse la pregunta si para la gran mayoría de la gente eso es así, se termina de esa forma, ¿por qué conmigo, por qué contigo va a ser diferente? Me da hasta, me pone los pelos de punta, porque por lo menos personalmente yo quiero hacer todo lo posible para que sí, que sea diferente. Ahora, eso pasa cuando nuestros actos, cuando tus actos no vienen del eje, no vienen de ese centro sólido, ese centro que solo aparece cuando tenemos el soporte del ser, cuando tenemos el apoyo de lo que es,
Una persona que no vive la vida en resonancia con el ser va a tener actos vacíos, frágiles, dudosos y sin consistencia. ¿Qué es tu vida? Pues la vida es ese conjunto de actos interiores, psíquicos, afectivos, de los deseos y exteriores, ¿no? Que tienen que ver con los brazos y las piernas. Las personas que no tienen una experiencia radical del ser, o sea, que no experimenta sus acciones desde ese centro, va a experimentar una vida que es como polvo, que se deshace, se consume en la pregunta de quién he sido yo, quién estás, vamos a ver, quién está viviendo tu vida. La ciencia de los temperamentos es solo ese primer paso, ¿no? Todo lo que estamos viendo en el método es ese primer paso para contestar esa pregunta. ¿Quién está viviendo tu vida? ¿Quién soy yo? Y cuando todo se termine, mirar atrás y decir, yo he sido. Aquí, ojo, porque aquí lo que estamos viendo no tiene nada que ver con fe en ese caso de los temperamentos, porque es algo material. El temperamento está en las cuatro causas, en el aspecto material del ser. Es el lugar de encuentro de tu espíritu con el ser de las cosas. ¿Vale? Bien. Temperamento versus personalidad. ¿Cuál es la diferencia entre temperamento y personalidad? El temperamento es básicamente la estructura mineral. Está presente en ti como una especie de verbo y guardas en ti la presencia de ese verbo. Él habla a partir de ti. Hay una correlación simbólica con los cuatro elementos. La personalidad es nuestra huella en esa dimensión en que estamos. Es lo que más importa realmente es la personalidad, porque es a partir del temperamento que construimos nuestra personalidad. Y la personalidad es lo que existe de individualidad y particular en nuestra persona. El dibujo que estás haciendo es tuyo y de nadie más. Solamente tú tienes ese dibujo. Nadie más va a tener un dibujo como el tuyo, del cuadro de tu vida. Por eso la personalidad es más importante. Pero el temperamento es esa base de donde nace la personalidad. El temperamento no es solamente tuyo porque un cuarto del mundo tiene el mismo temperamento que tú. Son cuatro. No, un cuarto del mundo es melancólico, otro cuarto del mundo es colérico, otro cuarto flemático, otro cuarto sanguíneo. Pero solamente tú actuaste como actuaste hasta ahora. Porque la personalidad es eso, la personalidad es como una huella literal, es una huella. Tus acciones dan las características de tu personalidad. Tus acciones sucesivas, constantes, es lo que construye la personalidad. Y ella aparece en tu historia y ella se va formando a medida que vives. No termina de formarse hasta que nos vayamos. Es la historia que estás contando, es el dibujo que estás dibujando. Eso es la personalidad. Cuando yo te pregunto quién eres, realmente quiere decir con qué conciencia has accionado. Eso es una personalidad. Puede ser una personalidad que está en la total inconsciencia, que no tiene ni idea de lo que está haciendo, de lo que está dibujando, o puede ser una personalidad que incluso sus pinceladas son inspiradas por ese centro.
Tus acciones vienen desde el centro en unión con el ser, o en lugar de acciones en realidad son reacciones. Están unidas a la reacción, a la irritación, a la superficie, con las afueras de la existencia. ¿De dónde viene tu acción? ¿Es consciente y está experimentando en la consistencia de lo que es o no? Así se sabe realmente si alguien tiene o no tiene personalidad, en su consistencia, en su capacidad de consistencia y de dejarse ser, manifestar, ¿no? Inspirar por su eje, por su ser, por su centro. Todo el mundo tiene personalidad, por definición, porque todos actuamos en cierta medida, pero la acción que es consciente, profunda, amplia y que viene de la experiencia con el ser, esa es una personalidad madura, fuerte y que va a contestar a esa enfermera, a ese especialista en cuidados paliativos: yo sé quién soy y eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo anhelo para cada una de vosotras, que podéis terminar y decir: yo sé quién soy, yo sé quién he sido, yo he vivido mi vida. Que más la personalidad sea individualizada, o sea, que tú acciones desde tu experiencia personal con el ser, más esa personalidad va a tener una característica de personalidad. Eso es la autenticidad, chicas. Será resistente, robusta, fuerte, personal, individual, solamente tuya, madura, bien formada. Tu huella, que es una huella que puede ser una huella de tu frecuencia original, ¿no? Una huella que viene de tu ser divino, de esa chispa divina que tienes en ti, ya lo tienes en ti, y que se traspasa todo material y es capaz de manifestarse a través de tu personalidad, esa frecuencia que es tuya y de nadie más. Ahora bien, que más tu acción sea semejante a de otros, o sea, una reacción, menos personalidad tendrás. Eso porque es menos tuya y más de la masa. Por lo tanto, el que actúa desde la superficialidad y de la reacción tiene una personalidad débil. Por eso la personalidad es lo que realmente importa. Si tengo que decirte, desarrolla las cualidades de tu temperamento o desarrolla tu personalidad, desarrolla tu personalidad. Pero necesitamos del temperamento. Conocer el temperamento nos ayuda en ese recogido. Esa tensión entre la dispersión por los placeres, por lo sensible de los cinco sentidos y el sentido mismo de la existencia. La personalidad te hace único, es tu huella que resplandece, brilla. El encuentro con esa sustancia personal única no ocurre sin esfuerzo. Despertar duele. Despertar es un camino sin vuelta, es difícil, pero hay una parte nuestra que tiene esa tendencia a esa dispersión por lo que es más sencillo, los cinco sentidos, lo que es más fácil, los placeres, ¿no? El mito de Apolo y Dionisio, si queréis leerlo después, habla de esa tensión, esa articulación entre esas dos fuerzas de nosotras, entre los placeres y el sentido de la vida. Dionisio, los placeres, la bebida, el alcohol, la fiesta, y Apolo, el sentido, el propósito. Y esa es una tensión que está y que no está mal que esté porque somos seres humanos, pero que tenemos que estar atentas y vigilar constantemente. Dionisio
he dicho, es la atención de la dispersión, la parte de la atención que es la dispersión, y Apolo es el símbolo mítico de la unidad de la personalidad, del encuentro mismo de la personalidad con su centro. Por eso está en Grecia, ¿no? En el templo de Delfos, esa frase, o también en el templo de Apolo, esa frase tan mítica, ¿no? Tan conocida, que es, conócete a ti mismo. Y yo encierro esa sesión, esa aula, volviendo a preguntar, ¿quién eres y hacia dónde vas? ¿Quién soy y hacia dónde voy? Nos vemos en la sesión en directo.